Ya a mí faltará alguno o alguna que esté para unirse, pero mientras vamos arrancando, así llegamos a ver bien el tema que tenemos pensado para el día de hoy. Un poco como correlato de lo que veníamos viendo en clases anteriores. Inicialmente estuvimos conversando sobre algunos conceptos elementales de nuestra disciplina, como lo que tiene que ver con la moral, la ética, la justicia, el derecho, en términos muy generales. Luego estuvimos viendo cómo se manifestaban estas relaciones entre estos distintos conceptos. Y en la última clase estuvimos repasando cómo en algunas instituciones y cómo algunas normas regulan lo que se llaman los códigos de ética profesional, las leyes de ética profesional, es decir, qué tipo de normas establecen algunas pautas de conducta y demás para orientar la acción de los funcionarios públicos y también del funcionamiento de algunas instituciones, incluso algunas instituciones privadas que tenían también sus códigos de ética, de transparencia y demás. Hoy vamos a ver lo que es el reverso perfecto, digamos, el reverso opuesto de los conceptos que hemos estado analizando hasta ahora, y que es el concepto de corrupción, ¿no? El concepto de corrupción, que es un concepto que ustedes seguramente lo deben manejar, porque es un concepto que está muy presente en nuestra vida pública, en nuestra conversación pública, está muy presente en las noticias, está muy presente en los diarios, en los medios, hacia el interior de las instituciones y también en la evaluación que a veces se hace con mayor o con menor precisión o mayor o menor justicia, que se hace sobre nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, sobre si existe o no existe corrupción y en qué medida. Entonces, un poco la clase tiene por objetivo que por un lado, analicemos este concepto. Por otro lado, ustedes también participen, ayuden un poco a pensar de qué se trata este fenómeno y lo veamos desde las distintas perspectivas que tiene, ¿no? Si yo les hablo de corrupción, ¿ustedes en qué piensan o a qué les remite o en qué lo pueden observar o con qué lo asocian? Digamos? ¿De qué se trataría la corrupción para ustedes? Así en términos muy, muy generales, digamos, como para adentrarnos en la idea. A ver, alguien que quiera romper el hielo. ¿Qué es la corrupción? Yo creo que está relacionado con el abuso de poder, de funciones en relación a un cargo o de recursos que otorga generalmente el Estado, ¿no?
en lo que es la función pública. Por ejemplo, no sé, malversación de fondos o cuando nos metemos en esas áreas. Bien, bien, Pablo. ¿Qué ejemplo se te ocurre? Por ejemplo, algo de lo que me mencionabas ahí. No, alguna licitación y que el dinero no esté destinado, no sé, a una obra o algún gasto público en particular, o sea, dinero efectuado, no sé, para hacer calles y que se desvíe plata para otro lado, o cuando licitan con intereses en común con la gente, ¿no?, que los contrata. Después tenemos millones, ya te digo, esto es general, pero corrupción en casos, hay millones de casos. O sea, esta Bien. a grande escala, pero puede también ir bajando de escala, ¿no? No deja de ser corrupción en fin. Bien, a veces suena como la corrupción a gran escala, pero también puede darse en situaciones cotidianas, decías, ¿no? En hechos más chicos también, ¿no? ¿En qué fenómeno ustedes pueden ver que se manifiesta esta situación que describía Pablo? Más allá de los grandes hechos de corrupción, a lo mejor que uno piensa o que se le viene a la cabeza. ¿Hay una corrupción más chica, más grande? ¿Hay escalas de corrupción? Hola, profesor. Por ahí puedo dar un ejemplo que se da en los controles de tránsito, que por ahí te Bien, dicen te falta X papel y te dicen te tengo que hacer la multa o arreglamos de otra manera. muy bien, muy bien. O en su caso que pasa mucho en la ruta que te vienen y dicen somos bomberos voluntarios y te piden colaboración, pero prácticamente te están obligando a que colabores, no es voluntario. Ya le ponen una tarifa a ellos. Bien, bien, bien. Muy claro estos ejemplos que da Héctor. Y también del otro lado, ¿no? A veces un policía en correcto uso de su investidura y en el marco de un procedimiento regular detiene a una persona que está cometiendo aparentemente una infracción y la persona le ofrece una suma de dinero, por ejemplo, ¿no? Y ahí se pasa la pelota para el otro lado, si que acepta o no acepta esa suma de dinero. Eso también podría ser, en principio, según lo que estamos conversando, algún hecho de corrupción. Entonces, un poco como describe el ejemplo de Pablo al principio, de a veces vemos o asociamos la idea de corrupción a, por ejemplo, cuando hay una gran licitación de obra pública en la que hay una persona que se favorece por una gran suma de dinero, o en un control vehicular donde puede ser que un conductor, puede ser que un oficial participe o favorezca algún intercambio reñido con la legalidad. En ambos casos puede haber, por lo menos, en términos coloquiales, en términos generales, como estamos hablando, puede haber algún fenómeno que escape al respeto de las normas. Yo lo que quería arrancar era empezando con un concepto general, quizás, que contenga a este tipo de manifestaciones, describiendo un poco qué puede ser la corrupción, pero a medida que vaya hablando, la idea es que tratemos de complejizar el fenómeno, ver qué alcances tiene y ver también qué
qué mirada crítica también podemos hacer sobre el fenómeno desde todos los puntos de vista, ¿no? Y saliendo un poco a veces no de los lugares comunes, porque son las definiciones más corrientes que existen del análisis del fenómeno, pero sí también pensando que la corrupción puede ser esto que estamos hablando y también puede ser otras cosas. Y también hay cosas que a lo mejor para algunos son corrupción y no lo son. Entonces, creo que un poco la idea de la clase es que circunscribamos el fenómeno, caracterizándolo, que es un fenómeno que tiene muchas aristas, sobre el que ha opinado mucha gente, pero que porque exista corrupción en muchos niveles y de muchas formas, no quiere decir que cualquier cosa sea corrupción. Entonces me parece interesante como que tratemos de hacer esa diferenciación. Cuando hablamos del término corrupción, o algunos lo definen principalmente como un poco como lo que decía Pablo, que hablaba de la utilización de, permito a alguien más, la utilización de las funciones, de los medios que tiene una persona o una organización, en particular vinculado a lo público, a lo estatal, pero también dentro de empresas puede darse, es la utilización de estas funciones y de estos medios que te da pertenecer a esa estructura en provecho económico o de otra índole de quienes lo gestionan, ¿no? Es el mal uso del poder encomendado a una persona para obtener beneficios particulares, ¿no? Esto que sobre todo se da dentro de lo público, pero no exclusivamente dentro de lo público. Y este mal uso del poder encomendado para obtener un beneficio particular también se puede extender a la familia, a los amigos, a varios niveles de contacto alrededor de la persona que hace este mal uso para obtener un provecho particular. Hay otras definiciones que no se centran exclusivamente en el agente que produce el hecho de corrupción, sino que también se centran en el perjuicio al interés público, ¿no? Ese comportamiento desviado que realiza una persona en provecho particular, asociado con una motivación particular, es un beneficio privado a costa de lo público, ¿no? Es un beneficio particular que tiene un costo para el interés general. Si yo me aprovecho de una posición como funcionario, no únicamente voy a obtener un beneficio yo, sino que el reverso, la otra cara de ese beneficio va a ser un perjuicio para el interés público. Entonces, ya con esto tenemos una primera idea, ¿no? De la corrupción como un fenómeno consistente, por un lado, en el aprovechamiento de una posición de poder, de una posición dentro de una estructura, de un uso de un poder que te ha sido encomendado, que se traduce en lugar de para el beneficio general, en lugar de para el cumplimiento regular de tu función, se traduce en beneficios particulares. Yo me aprovecho de esa posición para un beneficio particular. Hay otras miradas también que vamos a estar analizando que no únicamente piensan que esto puede ser un problema de individuos desviados, que se alejan de su función, sino que también hay otros que dicen, no, momento, hay corrupción en muchos niveles, la corrupción afecta a la salud de las instituciones, y esto también modifica la dinámica de las instituciones, y no solo afecta
no solo se soluciona apartando a una serie de individuos, sino que es un fenómeno que afecta las estructuras, digamos. Entonces vamos a ver distintas miradas sobre este mismo fenómeno. Una primera mirada es esta que les comentaba recién, ¿no? Como un abuso de poder para un beneficio particular. Hay una definición de la Organización Transparencia Internacional que define a la corrupción de esta manera que les decía antes, como el mal uso del poder encomendado para obtener un beneficio particular. Esta perspectiva del mal uso del poder encomendado para un beneficio particular se centra, el centro de su mirada, en el comportamiento de un individuo que, desde una posición de poder, que le decía que es mayormente pública, pero también puede ser en una institución privada, abusa de esa posición de poder, busca un beneficio personal, o para el familiar, o para su entorno cercano, y esto se manifiesta en las normas penales, lo podemos ver en las normas penales, en el ejemplo que mencionaba Héctor, por ejemplo, del control de tránsito, ¿no? Y de las dos maneras, tanto como el ejemplo que ponía yo, como el que describía Héctor. Cuando es el funcionario el que abusa de ese cargo para obtener un pago indebido, eso se llama exacciones ilegales, ¿no? En el caso que describía Héctor, cuando en un control de tránsito te frenan de manera arbitraria y tratan de que algo que puede o no ser una infracción se, entre comillas, solucione con un pedido de dinero, ¿no? Y en el ejemplo que ponía yo, que es cuando un funcionario público recibe dinero u otra dádiva, que puede ser un regalo o cualquier otra cosa, y recibe este dinero para hacer o dejar de hacer algo que tiene que ver con sus funciones, en el ejemplo que estábamos diciendo, supongamos que me detiene la policía, yo le ofrezco dinero para que no me haga una infracción de tránsito, es decir, para que no haga algo relativo a sus funciones, ahí se llama cohecho, ¿no? Entonces son dos formas, la del cohecho, de las coimas, conocido popularmente, o las exacciones ilegales, que era el ejemplo que ponía Héctor, son dos formas en que se manifiesta este abuso de poder para tener un beneficio particular. Y es una de las formas más extendidas y más conocidas que lo vemos como los hechos aislados, particulares. Lo que pasa que más allá de este fenómeno particular, de este fenómeno que lo vemos en estos pequeños hechos puntuales, algunos piensan que hay que analizar el fenómeno de la corrupción más allá de los hechos individuales sino que hay que también analizar el contexto en el que ocurren. Porque, por ejemplo, pensemos un minuto este ejemplo sobre el que estamos trabajando, ¿no? El de que hay un control de tránsito, nos detienen, se da una situación en la que alguna de las dos partes ofrece algún tipo de intercambio ilegal para solucionar, entre comillas, la situación. Cuando nosotros escuchamos ese ejemplo, a nosotros nos puede parecer familiar, o nos puede parecer real, o nos puede parecer posible, porque en nuestra idiosincrasia, en nuestra cultura, en nuestro país, es algo que efectivamente sucede, ¿no? O sea, a nadie supongo que, si no, lo invito a que me comente, pero yo creo que todos debemos conocer algún caso en el que
como agente de una fuerza de seguridad alguien te quiso sobornar, o en cualquier situación, ¿no? Más allá de esta situación particular, o que, no sé, que por ejemplo alguien está tratando de poner un kiosco y alguien te pide plata para la habilitación, o el ejemplo que estábamos hablando de una multa en la ruta y demás, son situaciones que de algún modo nos suenan familiares o por lo menos conocidas o por lo menos que sabemos que a alguien que conocemos le ha pasado. En definitiva, no nos parece algo totalmente extraño. Pero quizás en otros países, en otras culturas, en las que quizás la corrupción se manifiesta de otra manera, pero no de esta, tal vez les parezca escandaloso, ¿no? Que existe esta posibilidad. No porque a nosotros no nos parezca escandaloso, pero quiero decir que le parezca más extraño, más raro. Y esto nos hace pensar, o nos lleva a pensar, que de algún modo los hechos de corrupción, para otras perspectivas, para otras miradas, no pueden ser únicamente analizados como actos individuales, ¿no? Como actos que suceden por personas que por una motivación estrictamente personal, totalmente alejada del funcionamiento general de las instituciones, se alejan de eso y cometen un delito, un hecho como estos que estamos describiendo, y el contexto no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, hay perspectivas y miradas y análisis del fenómeno de la corrupción que dicen, no, momento, la corrupción tiene que ser analizada en un contexto también, no sucede en el vacío, no sucede, no se manifiesta en una sociedad de forma completamente aislada, como el resto de los delitos en definitiva, ¿no? Uno puede analizar, pensando en otros delitos, por ejemplo, en sociedades más seguras o más con un mayor nivel de cobertura de las necesidades básicas de la mayoría de la población, donde todos tienen acceso de forma efectiva a un nivel de educación, trabajo y responsabilidades, el delito seguramente sea menor, probablemente. Y en una sociedad más desigual o que tiene otras conductas o que tiene una situación crítica, es más probable que los delitos sean mayores. Al menos las estadísticas en nuestro país, si bien nunca se pueden analizar de forma completamente aislada las variables que analizan el fenómeno del delito, más allá de la corrupción, pienso en términos más generales, lógicamente, en situaciones donde ha habido grandes crisis sociales, económicas, los delitos tienden a crecer. Pienso particularmente, por ejemplo, cuando fue la crisis del 2001, en las estadísticas, los niveles de crecimiento de determinados delitos eran muy llamativos, y después cuando las variables económicas se fueron estabilizando en los años siguientes, la comisión de muchos delitos bajó. Después hay fenómenos que exceden la variable económica, pero me parece que es válido pensarlo así. Bueno, con la corrupción un poco pasa lo mismo, ¿no? En algunas sociedades que tienen más problemas sociales y más problemas culturales y más problemas de confianza en las instituciones, es probable que el fenómeno de la corrupción se manifieste más que en otros que tengan resueltos algunas cuestiones vinculadas a la calidad de vida de buena parte de la comunidad que habita en esa sociedad. Entonces, volviendo un poco a esto de analizar el fenómeno de la corrupción en el marco de un determinado contexto, podemos pensar
como dos extremos de la situación, que en algunas sociedades vamos a ver que la corrupción es un fenómeno marginal, es un fenómeno que ocurre en casos aislados, donde la cultura de una comunidad generalmente respeta las reglas y donde los organismos de control, que son los que en definitiva, en caso de que haya algún tipo de irregularidad, deberán investigarla, controlarla y encontrar a los responsables, son eficaces estos organismos de control, la justicia, en el marco de la administración, los organismos que se ocupan de hacer auditorías, de sustanciar los sumarios, etcétera, etcétera. Estos organismos de control son eficaces y sancionan los desvíos que se presenten. Esta es una forma de poner en un extremo una sociedad, pensemos, donde se dan las cosas de esta manera, en que la corrupción es un fenómeno marginal. Y por otro lado, así como hay algunas sociedades que tendrán una relación con la corrupción de esta manera, donde hay solamente casos aislados, donde los organismos de control trabajan bien y donde el común de la sociedad generalmente respeta las reglas, tendremos en la vereda de enfrente otras sociedades donde la relación con la corrupción va a ser una relación donde la corrupción tenga características estructurales o sistémicas. ¿Qué quiere decir esto? Que la corrupción se manifieste de forma generalizada, que permee en muchas conductas, que trascienda los distintos niveles de poder, de los niveles socioeconómicos de las personas que participan, que sea una sociedad en la que la violación de las normas sea algo tolerado, que sea algo permisivo, que esta situación de donde se presenta un soborno, por ejemplo, como el del ejemplo que mencionaba Héctor, sea algo, una forma común de resolver un conflicto a través de esa maniobra ilegal, que puede ser un soborno, y como correlato de esto, que los organismos de control, la justicia y quienes están encargados de garantizar que las instituciones funcionen bien, bueno, sean ineficaces, ¿no? Entonces, esto, de alguna manera, esta situación, cuando la corrupción no es un hecho aislado, no es un hecho marginal dentro de una sociedad, sino que tiene características estructurales o sistémicas, lo que sucede es que también puede suceder, no necesariamente sucede, sino que puede suceder que esta alta corrupción, estos niveles altos de corrupción, pueden influir en la conducta de las personas, incluso de las más honestas, lo que demuestra en estos casos que el problema no pueda solucionarse simplemente sancionando a unos individuos, sino que tenés un problema de características más estructurales donde lo que tiene que cambiar son normas sociales, normas de conducta, pautas más generales, ¿no? Y pongo estos dos polos, digamos, para pensar el fenómeno de la corrupción, por un lado como un fenómeno marginal y aislado, y por otro lado como un fenómeno estructural y que atraviesa todas las situaciones, no porque nosotros o nuestra sociedad se ubique en uno o en otro, pero sí para pensarlo y para ver cómo se lo aborda, ¿no? Uno normalmente, o muchas de las personas creen, según demuestran las encuestas y los distintos estudios de opinión, que la corrupción es un problema grande en nuestro país
pero hacer un acertado diagnóstico es parte también de empezar a pensar una buena solución para el fenómeno. Entonces, yo lo que les quería preguntar, digamos, y un poco también tratando de trabajar estas nociones, estas ideas relativas al fenómeno de la corrupción, es en qué casos nosotros lo podemos ver y qué evaluación hacemos del funcionamiento de las instituciones que tienen que investigar o que tienen que controlar y evitar que estas situaciones se produzcan. No sé si alguno ha tenido alguna experiencia o ha hecho alguna vez alguna denuncia o ha tenido la oportunidad de investigar algún hecho que podría ser catalogado como de corrupción, no sé, o tienen conocimiento de alguna situación un poco más cercana, y quiero saber cuáles son sus percepciones, ¿no? ¿Qué piensan de esto que les estoy comentando, de estas caracterizaciones del fenómeno? Digamos, ¿cómo lo podemos ver o qué evaluación hacemos de cuando se habla en los medios de la corrupción, ¿no? ¿Qué ideas les sugieren esto que estoy comentando? ¿Por dónde a ustedes les suena, si les suena alguna de estas cuestiones? ¿Conocen hechos de corrupción? ¿Conocen, sin entrar en detalles, ¿no? Pero ¿les suenan algunas de estas cuestiones? ¿Qué es lo que distingue a la corrupción del resto de los delitos? Digamos, ¿cómo lo perciben en nuestra sociedad? Por ejemplo, ¿hay mucha corrupción? ¿Hay poca corrupción? Todo esto como disparadores, ¿no? Para ir avanzando hacia alguna idea más compleja del fenómeno. A ver, ¿alguien que quiera participar? Hola, profe. Buenas tardes. Sí, sí, hay mucha corrupción en todos los ámbitos. Se ve claramente, pero bueno, es como todas las cosas, se tapan. En nuestro ámbito también. ¿Y por qué se tapa? Y por la política. De mi punto de vista, ¿no? A ver, pero desarrolla un poco esa idea. Bueno, déjeme pensar. Y porque, por ejemplo, a ver, ay, no me sale cómo explicárselo, pero a ver, ahí está Vanessa que levanta la mano a ver si me ayuda a expresarme. Hola, ¿cómo estás? No, yo creo que por ahí viene por la parte de que al ser algo que lo vemos en realidad, ¿no? En general, que no tiene un tipo de sanción o la ley no es, digamos, tan fuerte como en otros delitos. Eso viene el tema de que se tapa, de que se oculta o que es más fácil realizarlo, ¿no? En general, es algo que lo vemos hasta en la política, ¿no? Por la política, lo que veo yo, ¿no? Que es algo que no tiene consecuencias graves, entonces como que es más fácil hacerlo, es decir, no pasa nada, se oculta, no sé, por decir algo, hay un hecho de corrupción, no sé, por decir, en el servicio. Bueno, no digo que pase, pero bueno, esa persona va a otro lado. O en la política, un intendente, bueno, se oculta un tiempo y después resulta que es gobernador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que viene por ese lado, de decir, no hay consecuencias legales tan fuertes, entonces la corrupción es algo ya cultural que yo creo que si no se cambia eso, la ley, ya es algo mundial, no va a cambiar. Legalmente, por ahí, no sé, por decir, no sé bien las leyes en China, pero por ahí son más estrictos en la Argentina. Somos más permisivos en algunas cuestiones. Yo creo que viene por ahí. A ver, ¿alguien más
opinar en relación a este Yo creo que más este allá debate? de ser permisivo es también a conveniencia de cada uno. A nadie le conviene que se investigue, que se sigan destapando ollas por decirlo, porque no se sabe hasta dónde llegan. Entonces todo el mundo cuida también su lugar, su conveniencia, lo que es suyo. Bien. Mayra, creo que habías... Sí, el que puede apreciar, no sería la palabra, pero sí observar o participar, algún interés tiene, si es que no hace nada al respecto. Y si hace algo al respecto, sabe que por ahí trae unas consecuencias negativas o represalias que por ahí no las quiere pasar. Y después hay una minoría de que sí se anima, y eso de tapar no lo comparte, y ellos mismos o cambian de trabajo o no participan o tratan ni siquiera de observar esas situaciones y no participar de ninguna manera. Hay estas tres opciones y bueno, eso de acuerdo al interés de cada uno, ¿no? Y de lo que quiera pasar. Pero pasa desde arriba también. Yo lo digo, por ejemplo, una vez me pasó, llegó un comparendo y observo, no en el caso del muchacho que llevaba yo, sino aparte. Pasó una situación de que, bueno, le dicen a la víctima, che, bueno, anda a tu casa, que a este hombre lo voy a citar una vez al mes, lo voy a hacer ver, qué sé yo, al denunciado, al imputado. Bueno, el denunciante se va y al imputado después, adelante mío, sin saber que yo había escuchado lo anterior, le dice, bueno, yo ahora te dejo una cuenta judicial y vos una vez al mes depositas tanto y qué sé yo. Y eso la víctima nunca se enteró. Y yo digo, wow, si pasa esto con esta gente así, tan chiquito, porque es chiquitaje para ellos, que son jueces, no me quiero imaginar con gente de más dinero y de ahí para abajo, ¿no? Es como rutina. Y pasa esto de que o participás porque tenés algún interés o no denunciás porque no querés acarrear las consecuencias, o la minoría que se anima. Bien, bien. ¿Alguien más en esta línea o como para contribuir ahí en sobre ese tema? Me parecía importante lo que destacabas, Mayra, de este caso, y creo que Vanessa hacía referencia a que quizás en otras culturas o en otros países las leyes son más duras para castigar este tipo de fenómenos, pero creo que, y seguramente lo vamos a ver, o aspiro a que no sé si lo llegaremos a ver ahora o en la clase que viene, pero que hay mucha normativa, curiosamente, sobre el tema, pero que a veces el déficit, digamos, no está tanto en la letra de la ley, sino en esto, bueno, si denuncio, ¿va a tener algún efecto? Si denuncio, ¿se va a investigar? Y que también es parte del fenómeno como lo estaba caracterizando cuando hay un problema estructural, ¿no? A veces no solo son los que cometen un acto de corrupción, sino también que los organismos encargados de realizar una investigación, de promover una investigación que sea correcta y eficaz y con todas las características que tiene que tener, son también parte del problema. Y a veces no únicamente porque participen del hecho de corrupción, sino porque simplemente se investiga mal, ¿no? A veces se investiga mal, a veces no se investiga con los mecanismos que puedan hacer que la investigación sea eficaz, y las personas que forman parte de un circuito de corrupción son los que más le prestan atención a cómo se investiga. Entonces, si saben que se investiga mal, no representa para ellos
un desincentivo, ¿no? O sea, si yo estoy en una... Porque quizá nunca te podés liberar de la posibilidad de que exista algún funcionario o algún empleado o alguien que forme parte de un hecho de corrupción. Pero si las instituciones encargadas de evitar eso son ejemplares o laburan muy bien, es una forma de que eso no pase o que se desincentive. Ahora, si vos sabés que los que tienen que investigar lo hacen mal, es más probable que continúes con tus prácticas vinculadas a hechos de corrupción. Y creo que eso se ve en que a veces no hacen falta solamente leyes, sino que una de las formas de que la persecución a la corrupción sea eficaz es tener también mejores instituciones que realicen las investigaciones correctamente, que sean eficaces, que tengan mecanismos adecuados. Pongo un ejemplo que lo ponía, creo que en alguna clase. Por ejemplo, ustedes sabrán o habrán escuchado hablar de que existe la Oficina Anticorrupción, ¿no? Que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Uno de los mecanismos que se prevé para evitar maniobras de corrupción o para controlar a los funcionarios públicos es que hagan de forma anual una declaración jurada patrimonial. En provincia también se hace a partir de determinado nivel de responsabilidad. Todos los funcionarios públicos tienen que realizar una declaración jurada anual en la que se evalúa en términos contables su evolución patrimonial, podríamos decir, ¿no? Y a mí bueno, bien, ahí gracias Mayra. A mí lo que me llama la atención de esas declaraciones juradas que cualquiera que haya investigado seriamente un hecho de corrupción sabe que esas declaraciones juradas no son muy útiles para investigar, primero porque la evolución patrimonial es muy fácil por cómo están diseñadas esas declaraciones juradas, no te permiten ver de manera adecuada la evolución patrimonial de alguien. Es una foto de un momento de tu patrimonio y en el medio, durante todo el año, vos podés meter y sacar bienes y demás, y eso no se refleja después en la declaración jurada. ¿Qué quiero decir con este ejemplo? Que a veces parte del problema también para combatir la corrupción es no solo tener mejores normas y mejor respeto de las instituciones, sino que también que las instituciones que tienen que investigar cuando hay un hecho desviado, que se aleja de la norma, tengan mecanismos eficaces, tengan mecanismos eficientes, que no sea un como si estuviéramos investigando, ¿no? Que se investigue realmente de manera seria. Ahí Héctor me pide que suba el link para la segunda hora. Yo lo puse en el campus, lo cargué ahí, pero ahora se los paso por el chat también, por si alguien no puede entrar. Y ya se lo dejo ahora un segundito. Acá lo copio ahora en el chat de esta conversación. Acá. Bien. Igual nos quedan todavía 5 minutos, creo acá. 7 minutos. Bien. Les decía entonces que por un lado tenemos la corrupción como hecho aislado, como fenómeno aislado. Por el otro lado tenemos la corrupción como fenómeno estructural que atraviesa
un montón de capas sociales, que está metido en todos los niveles de la vida social, y hay otras miradas, otras perspectivas, que lo miran al fenómeno más allá de cómo se produce, sino también un poco enfocado en esto que estábamos hablando, que tiene que ver con el cumplimiento de determinadas normas, con el cumplimiento de determinadas leyes, en particular para los funcionarios públicos. Yo les mencioné, cuando hablamos de códigos de ética y de leyes de ética a la función pública, este tipo de cuerpos, de normas legales, y otra mirada de la corrupción tiene que ver con mirarla o entenderla como una violación de determinados deberes éticos y legales, ¿no? Esta perspectiva, por lo tanto, se enfoca en que la corrupción es un fenómeno, digamos, que sucede también, ¿no? Como, entre otras cosas, como que se manifiesta como un incumplimiento de obligaciones que son inherentes a la función pública, ¿no? Esto, por ejemplo, en la ley de ética de la función pública, que un poco la mencioné en la clase anterior, es una ley que, entre otras cosas, establece que los funcionarios públicos deben desempeñarse con honestidad, con probidad, con buena fe, con austeridad también, y que estos valores, digamos, en definitiva, como puede ser la honestidad, la buena fe, la austeridad en la función pública, no son necesariamente delitos, ¿no? Incumplirlos, pero que forman parte de cómo debe desempeñarse un funcionario en la función pública. Entonces, acá nos centramos en una cuestión que no únicamente tiene que ver con la comisión de un delito, sino también con el cumplimiento de determinados deberes éticos, de determinados deberes legales, de determinados valores, en definitiva. La corrupción es vista como la transgresión de estas pautas y de estos deberes. Entonces, hay algunos delitos, por ejemplo, como el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que se manifiestan o son un claro ejemplo de estas violaciones a la confianza pública, que por ejemplo las negociaciones incompatibles es cuando un funcionario se interesa en un contrato en el que interviene por su cargo para un beneficio propio o de un tercero. Un poco el ejemplo que ponía, creo, Pablo al inicio de la clase, sería un caso así, ¿no? Una persona que trabaja, por ejemplo, en un área de contrataciones públicas, se interesa por una contratación que pasa a través de él y lo hace para la búsqueda de un beneficio propio o de un beneficio de un tercero. Entonces, esto es un típico caso de corrupción vinculado a negociaciones incompatibles con la función pública, pero que pone el centro del análisis en esta concepción no solo en el accionar aislado de un individuo, o si el accionar es dentro de una estructura totalmente corrompida, sino como pensarlo también desde el deber ser del actuar de un funcionario público, que cuando viola estos deberes éticos y legales que están en determinadas normas, como la ley de ética de la función pública, que le ordenan desempeñarse con honestidad, con probidad, con buena fe, con austeridad, privilegian, en lugar de hacerlo de esta manera, privilegian un interés particular sobre el interés público. Bueno, ahora sí ya estamos por cortar. Les voy a pedir que nos unamos a este otro link que dejé ahí en la conversación. Si no lo ven ahí, también lo puse en el campus. Así que lo pueden sacar de los dos lugares.
Bueno, corto ahora y nos unimos en el otro link. De paso, ahora nos tomamos unos minutitos, así ya después le metemos hasta el final de la clase. Bueno, cierro acá y ahora en unos minutos seguimos en el otro.
Bueno, continuamos. Entonces, repasando un poco lo que veíamos en la primera hora de clase, estamos analizando el fenómeno de la corrupción y, por un lado, teníamos algunas miradas o algunas concepciones que entendían que se centraban, digamos, en la perspectiva del comportamiento desviado, podríamos decir, que pensaban a la corrupción como un abuso de poder para un beneficio particular, esto que decíamos, ¿no?, del mal uso del poder encomendado para beneficios particulares. Esta era la primera mirada que estábamos conversando. Luego había otra mirada que decía que había que analizar más allá de los actos individuales, sino también que hay que analizar el contexto en el que ocurren. Entonces, distinguíamos entre la corrupción cuando se presenta como casos aislados dentro de una cultura respetuosa de las reglas, donde las instituciones funcionan correctamente, versus, poniendo del otro lado, cuando la corrupción se manifiesta de forma estructural o forma sistémica, ¿no? De forma generalizada, de forma que influye en la conducta de las personas y que pone de relieve esta concepción que el problema no se soluciona simplemente sancionando a algunos individuos, sino que hay un problema un poco más extendido. Y finalmente, lo que analizábamos también era otra mirada del fenómeno que decía que la corrupción también puede enfocarse desde la violación de determinados deberes éticos y legales a cargo de los funcionarios públicos que se alejan de los principios que establecen las leyes de ética pública, donde se señala que estos funcionarios deben actuar con honestidad, con buena fe, con austeridad, privilegiando el interés público sobre el interés particular, y que la corrupción es vista como una transgresión de estas pautas y de estos deberes. Pero para terminar, digamos, este análisis sobre el fenómeno, creo que no vamos a llegar a ver los delitos en particular, más allá de algunos que les estuve mencionando, seguro los vemos la clase que viene. Yo quería traerles otra perspectiva que se aleja o que mira el fenómeno desde otro lugar y que tiene que ver con el uso de el discurso vinculado a la corrupción y cómo puede ser usado también como una herramienta en la dinámica política, alejándose un poco de lo que debe ser la lucha contra la corrupción, que es en definitiva la persecución de determinados delitos. Entonces hay otra mirada sobre el fenómeno de la corrupción que dice, ok, la corrupción debe ser perseguida por las instituciones, las cuales deben actuar de forma correcta, de forma eficaz, con las herramientas necesarias, con las herramientas que les permita realizar una investigación eficaz, veloz,
segura, donde se garanticen los derechos de las personas que son denunciadas y demás, y donde se vaya hasta las últimas consecuencias. Pero lo que no se puede hacer, dice esta mirada, es llamarle corrupción a cualquier cosa, ¿no? Como que la corrupción hay que circunscribirla y hay que darle un marco normativo, porque si dejamos que a cualquier cosa se le llame corrupción, esto puede traer otros problemas. Entonces, esta mirada lo que critica, digamos, esta otra mirada lo que critica es que la lucha contra la corrupción, la guerra contra la corrupción, puede ser usada como una estrategia política para perseguir a un adversario político o para perjudicar a un adversario político, y vos, como dirigente que lo querés perjudicar, utilizás el derecho penal para evaluar la gestión pública, ¿no? En lugar de, por ejemplo, que yo diga la construcción de una determinada ruta no es necesaria o esos fondos podrían ir a otra cosa, en lugar de decir eso, denuncio penalmente la construcción de esa ruta y digo que hay un desvío de fondos sin tener elementos para hacerlo, ¿no? Esto, particularmente en los momentos de campaña política, uno lo puede observar. Lo que no quiere decir que las denuncias no sean ciertas, ¿no? Pero el uso de las acusaciones de corrupción como herramienta política es algo que en sociedades donde la corrupción es algo, no diría muy extendido, pero sí que es un lenguaje con el que está familiarizada la sociedad, aparezca como una herramienta para algunos dirigentes para posicionarse. En lugar de diferenciarse de otro dirigente en cuanto a sus ideas políticas, el mecanismo que se usa algunas veces es el de denunciarlo penalmente, ¿no? Acusarlo de corrupción. A veces con elementos y a veces con menos elementos, o con elementos que desde esta mirada que les estoy comentando dicen, bueno, no todo puede ser corrupción. A veces parece que algunos disfrazan de las diferencias políticas en denuncias de corrupción. Y están usando las instituciones que se deberían encargar de investigar adecuadamente estos hechos, las terminan usando para perjudicar a otro dirigente, ¿no? Entonces, ¿cuándo lo podemos ver a esto? Por ejemplo, existen distintos mecanismos dentro del Estado y dentro de las instituciones para investigar si algo fue hecho correctamente o si no fue hecho correctamente, ¿no? Todo lo que conocemos como áreas de, por ejemplo, de asuntos internos, las áreas de sumarios, los organismos de control que existen, por ejemplo, dentro de la provincia, podría ser desde el Honorable Tribunal de Cuentas, la Asesoría General de Gobierno, la Fiscalía de Estado, Contaduría General de Gobierno. Bueno, todos conocemos distintos organismos del Estado que se ocupan de realizar de alguna manera u otra un trabajo de auditorías de índole administrativa para evaluar la calidad de la función pública. Bueno, eso es el mecanismo que uno ve que existe de manera más regular, ¿no? Es el que todos conocemos en el funcionamiento diario de la administración.
que eventualmente cada hecho y cada acción que se realice va a ser auditada en el futuro o en el presente, o puede ser susceptible de ser auditada por otro organismo administrativo. Pero a veces, en lugar de esperar a que se pronuncien algunos de estos organismos, o en lugar de realizar una denuncia ante un organismo administrativo, algunos dirigentes o algunas personas van directamente a la justicia penal, ¿no? Entonces, la justicia penal, que debería ser el último eslabón en intervenir ante un hecho de estas características, a veces termina siendo el primero. Entonces, a veces hay una denuncia penal por un presunto hecho de corrupción y ese presunto hecho de corrupción no ha sido investigado nunca por algún área administrativa, ¿no? Por ejemplo, no sé, supongamos, pienso en hechos reales, en donde, por ejemplo, una persona trabajadora de un organismo público se pidió una comisión de servicio fraudulenta porque en realidad no quería ir a trabajar, pero o se iba a tomar el fin de semana y en lugar de tomarse el día sin goce de sueldo, se lo toma como una comisión de servicio, como que lo va a trabajar, y eso se descubre. He visto algunos casos en los que en lugar de ser investigado por un área de sumario, podría ser, ¿no? Porque en definitiva es una falta que tiene que ser sancionada, pero uno diría, bueno, que primero lo investigue el área de sumarios de esa institución. En lugar de eso, ha ido directamente a la justicia penal, por ejemplo. Y ha ido a la justicia penal con una carátula como una defraudación a la administración pública, ¿no? Entonces, de repente, un hecho que podría ser sancionado con, por ejemplo, algunos días o un mes sin goce de sueldo o distintos mecanismos que prevén las normas administrativas, termina siendo denunciado como un gran hecho de corrupción e investigado por un juez penal, incluso a veces federal, ¿no? Y esto se manifiesta en hechos de pequeña escala, como lo que les estoy describiendo, pero también en hechos de gran escala. A veces, algunos dirigentes políticos usan las denuncias de presuntos hechos de corrupción para dirimir diferencias que tienen políticas, que no son diferencias que tienen ante la justicia penal, sino diferencias que tienen de carácter político. Este es un fenómeno que hoy por hoy nos parece muy naturalizado, que incluso haya dirigentes políticos que hayan hecho su carrera en base a realizar denuncias de este tipo de características, pero que tiene que ver con algunas transformaciones en el ámbito del derecho penal y de la justicia y demás que se han dado sobre todo a partir de los últimos 40, 50 años y a nivel internacional. No es algo que suceda solamente en nuestro país. Yo les voy a dejar un material que resume un poco ahí un libro que les dejé, pero que me parece interesante para ver esta otra mirada, ¿no? del fenómeno que no únicamente se posiciona en un lugar que es fácil para todos pensar y que es correcto también pensarlo, que es el de decir a todo hecho de corrupción hay que perseguirlo, hay que llevarlo a la justicia y hay que condenarlo y tenemos que ser implacables con eso, que es una mirada correcta y con la que nadie puede estar en desacuerdo, pero los invito a tener una mirada que no sea puramente inocente sobre ese fenómeno y también entender que hay a veces dispositivos institucionales y dirigenciales que utilizan las denuncias de corrupción como parte del juego de la política, ¿no? Y que no hay detrás de esas denuncias a veces la búsqueda de la verdad, sino la búsqueda simplemente de perjudicar a otra persona. Y esto tiene muchos efectos
también en las instituciones. Porque así como la corrupción adentro de una institución puede perjudicar el funcionamiento completo de esa institución, pienso en el ejemplo que ponía, creo, Mayra del caso del comparendo, y que de alguna manera puede desilusionar a los trabajadores, advertir que hay situaciones de ese tipo, y que esa desilusión se puede transmitir en un desánimo para trabajar y para hacerlo de manera correcta y para hacerlo ¿por qué voy a hacer mejor si en definitiva los que son los jefes de este circo se manejan de esa manera? Eso puede ser uno de los efectos que pueda tener, pero también que se denuncie corrupción por cualquier cosa también puede tener otro efecto sobre el funcionamiento de una institución. Pienso en otro ejemplo real que me tocó analizar, que es que se había denunciado, había una contratación muy chiquita, no importa de qué era, pero era, era en el marco de una campaña política, un dirigente denuncia a otro que estaba a cargo de ese organismo, y en la denuncia no solo denuncia al dirigente, ¿no? Al presunto autor del hecho de corrupción, al jefe. Pongamos por caso, no solo me denuncia a mí, digamos, sino que denuncia a todos los que están debajo mío, a toda la estructura que está debajo de esa persona, desde el que caratuló un expediente, hasta el que escribió el primer despacho, hasta el que lo elevó, el que lo pasó a la otra oficina, gente que no tenía ningún tipo de responsabilidad en la contratación. Pero bueno, los denunció a todos. Y esa denuncia, ¿qué implicó? Que todos los que estaban en esa línea salieran en los diarios, gente, trabajadores como pueden ser ustedes, con un nivel de responsabilidad a veces mayor, a veces menor, pero que no tienen el poder de decisión para definir si una contratación se dirige hacia este oferente o hacia este otro oferente. Y a esas personas las perjudicó un montón, porque después tenés antecedentes penales, salís cuando querés sacar un certificado de antecedentes penales, que tenés un proceso penal pendiente, te buscan en Google y salís en Clarín incluso, y no importa si después de 5 años te dictan un sobreseimiento, porque esos 5 años en los que vos no hiciste nada, que tuviste la desgracia de estar debajo de tu jefe en la estructura administrativa sin tomar ninguna definición sobre una contratación, y nada te puede... es como que ya atravesar ese proceso fue una pena contra esas personas. Y esto sucede bastante más de lo que pensamos. El uso de este tipo de denuncias, que muchas veces no tienen solidez, que se usan de forma irresponsable y que se usan como parte del juego de la política. Y los jueces muchas veces también, según esta lectura, esta mirada, también a veces participan de ese juego porque arbitran esas denuncias como una manera de sostener el poder, ¿no? Si yo tengo en mi juzgado una denuncia que afecta a un determinado dirigente, bueno, sé que lo tengo condicionado de alguna manera. Y así lo podemos ver en múltiples hechos y en muchos niveles. Así como también ustedes sabrán o podrán evaluar que a veces en las áreas que tienen algún tipo de control disciplinario tienen algún poder sobre aquellos que tienen alguna causa. Por ejemplo, para no comprometerlos a ustedes, pero pensando en una institución de la que participo, que es el Colegio de Abogados, el Colegio de Abogados tiene facultades sancionatorias sobre aquellos que se apartan de las normas correctas del funcionamiento de la abogacía. Y a veces hay denuncias que no tienen mucho sustento, pero condicionan al que ya está denunciado. Y el que está denunciado tiene que atravesar igual un proceso. A veces las denuncias se utilizan como un mecanismo de condicionamiento
amparadas en la supuesta búsqueda de una lucha contra la corrupción. Esto, que yo se los comento así como de forma muy coloquial y muy conversada en algún punto, tiene desarrollos académicos. Van a ver ahí el libro que les pasé que se llama La criminalización de la política, lo analiza desde distintos lugares, porque es un fenómeno que, si bien tiene características sociológicas de alguna manera, que como la corrupción, la lucha a la corrupción también hay que analizarla dentro de una sociedad determinada, tiene estas cosas, ¿no? Tiene estas complejidades, tiene estas dificultades, y creo que no se puede pasar por alto. Porque entre los efectos que genera, entre los efectos que puede producir, es el que haya funcionarios que funcionarios o empleados, lo digo en muchos niveles, que por el temor a ser perseguidos penalmente por cualquier decisión, incluso aquellas que se ajusten a la ley, opten por no hacer o no firmar nada, ¿no? Han seguramente, no sé si alguno tendrá el nivel de responsabilidad, pero vieron que muchas veces se habla en el estado de no firmar, de tratar de no firmar, de aquellos que evitan firmar, de que tienen muchas dudas de firmar, porque eso los compromete, ¿no? Los compromete en el desarrollo de ese expediente. Si eso se extiende al máximo nivel, lo que sucede es que hay una parálisis del Estado, ¿no? Te saca el incentivo. Si vos te quedás quietito y no haces nada, lo más probable es que no te denuncien. Hacer es exponerse también para el funcionario público. Y estar expuesto ante la posibilidad de que tengas una denuncia por un hecho de corrupción, aunque no lo hayas hecho, puede ser un desincentivo para el accionar de los funcionarios públicos. Esto, insisto, es una mirada al fenómeno, pero que me parece que está buena también como contrapeso de lo que solemos ver, ¿no? De que también un uso indiscriminado de las denuncias que supuestamente persiguen hechos de corrupción puede tener estos efectos. Puede tener estos efectos de que se paralice la gestión pública. Más en un país como el nuestro, en donde hay grandes necesidades sociales insatisfechas, y el funcionario público que está expuesto a tener que realizar algunas acciones de gobierno para realmente tratar de resolver necesidades insatisfechas, si está expuesto a que lo denuncien penalmente, es probable que diga: prefiero no hacerlo, prefiero quedarme sentadito acá, no hacer nada, hacer lo mínimo indispensable y no jugármela, porque me expongo a que me denuncien. También otro de los efectos que genera esto puede ser que, si yo soy, no es mi caso, pero si yo soy un profesional muy capaz y muy capacitado y tengo muchas oportunidades laborales, probablemente evite ir a la función pública porque tenés un riesgo de atravesar una persecución penal de estas características, ¿no? De que si tenés un nivel de exposición más alto, bueno, alguien con una simple denuncia puede perjudicar toda tu carrera, lo cual es menos probable que te suceda en el sector privado. Porque, como hablábamos anteriormente, cuando la corrupción es un fenómeno estructural que atraviesa todas las capas sociales, incluso los diarios, los medios de prensa, otros dirigentes políticos y demás, te van a presentar con mucha facilidad como una persona que está acusada de un hecho de corrupción. Y no es fácil cargar con eso cuando tenés un nivel de responsabilidad. Entonces, a veces lo que trato de describir, digamos, con
con este contrapeso, con esta otra mirada, es que esto a veces también genera como una pérdida de confianza en las instituciones por el otro lado, ¿no? Así como la corrupción genera una pérdida de confianza en las instituciones porque todos vemos que hay hechos de corrupción, que no se investigan correctamente, que los que se meten es para sacar un provecho personal y demás. También la otra cara de la moneda es que si la justicia se usa con fines políticos y que se extienda la idea de que toda la política es corrupta, esto también erosiona, le saca la confianza de la ciudadanía a la política, al Poder Judicial, a todos los, digamos, a todos los que participan de esa gran conversación que es la relación entre los funcionarios públicos, el sector privado, la justicia, los medios de comunicación, todos los actores sociales quedan atrapados un poco en esa lógica y todos van perdiendo confianza en las instituciones. Entonces, cuando todo puede ser corrupto, cuando todo puede ser denunciado de forma irresponsable, también un poco la gente, la comunidad, pierde la capacidad para distinguir cuáles son los funcionarios honestos y cuáles son los corruptos. O cuando no hay confianza en el Poder Judicial, porque, como ponía un ejemplo más temprano la compañera, uno ve que hay un funcionario judicial que se comporta de manera indebida, cualquier fallo, desde ese momento, ¿no? Cualquier fallo, cualquier condena o cualquier absolución va a ser vista con sospecha, ¿no? Porque ya perdés un poco la confianza en las instituciones. Entonces, como un poco la mirada, y con esto ya como para cerrar la clase, me interesaba como transmitirles como que también, así como hay una mirada del fenómeno que está peleando contra un mal, que es la corrupción, y que esto todos coincidimos en que tiene que ser perseguido el fenómeno de manera adecuada, de manera intensa, con instituciones que funcionen de forma eficaz, con funcionarios honestos que respeten las leyes de ética pública, con medios necesarios para que esas investigaciones sean eficaces, con controles que sean eficaces para que la transparencia en las contrataciones, en los ascensos, en el devenir de la administración pública sea el adecuado. También hay que tener un ojo en que algunos no hagan un uso indebido para combatir a este fenómeno sistémico que es la corrupción, y que no se desborde esa persecución hacia cosas que no son corrupción, porque esto puede tener efectos igual de perjudiciales para el funcionamiento de las instituciones. De alguna manera, o no diría que sean iguales los efectos, pero sin duda que tiene efectos de estas características. Esto, como no lo pongo en igualdad con el desborde en la lucha de la corrupción, con la corrupción, de ninguna manera, ¿no? Lógicamente, lo primero es la lucha contra la corrupción, pero lo que insisto es que como que tiene que ser llevada de forma responsable, de forma adecuada por las instituciones que tienen a cargo las investigaciones, que no tenemos que tolerar ni los hechos de corrupción, ni que se denuncie cualquier cosa, ¿no? Que lo que no nos gusta no es necesariamente corrupto, que si hay un dirigente de otra fuerza política que a mí no me gusta, no necesariamente ese dirigente es corrupto, que puede no gustarme porque sus ideas son distintas a las mías,
Y así como esto nos cabe a nosotros, que somos ciudadanos de a pie de alguna manera, sobre todo lo tienen que tener en cuenta los que tienen un nivel de responsabilidad mayor, porque usar al Poder Judicial para dirimir diferencias políticas, de alguna manera, es algo que le quita confianza progresivamente a las instituciones, le quita confianza a todos en los dirigentes políticos, y así como si hay un dirigente corrupto, esto le quita confianza a la gente en la política y que piensa que toda la política es corrupta, no colabora tampoco que haya dirigentes que realicen de forma irresponsable o sin tener las pruebas necesarias para hacer una denuncia, andar denunciando cualquier hecho de la administración. Pienso, por ejemplo, a veces, y con esto ya termino, a veces me ha pasado de analizar algunas denuncias donde donde lo que se cuestionaba era el simple hecho de realizar algo que está dentro de la función de un área determinada, ¿no? Supongamos, bueno, es difícil poner un ejemplo, pero en una contratación se cuestionaba que se haya hecho la contratación. No se cuestionaba que se haya contratado a determinada persona por denunciando algún hecho concreto de corrupción, sino que a veces se hacen denuncias como muy genéricas y eso, insisto, contribuye a veces a que en el cuerpo social, en la sociedad que ve que hay una denuncia de corrupción, sienta que todo es corrupto y la realidad es que no es así. Digo, así como vemos corrupción en nuestros lugares de trabajo y en el funcionamiento de muchas instituciones, también es perjudicial aquella situación en la que se denuncian de forma intempestiva, con pocos elementos, hechos que desde antemano ya los propios denunciantes saben que no se trata de un hecho de corrupción, sino que simplemente quieren perjudicar a un adversario. Esto que muchas veces lleva después a procesos penales largos, y procesos penales en los que si los jueces hacen las cosas correctamente, muchas veces resultan absueltas esas personas. La sensación que queda a veces en la sociedad es, che, a este que lo denunciaron y después no pasó nada, y es porque quizás nunca tendría que haber pasado nada y esa denuncia no se tendría que haber hecho. Por eso la invitación, digamos, es a pensar también que además de la persecución de los hechos de corrupción, también tiene que haber una responsabilidad en aquellos que realizan denuncias, que quieren posicionarse frente a determinados hechos y de no decir que cualquier cosa es corrupción. No todo lo que no me gusta es corrupción. A veces hay diferencias políticas, a veces hay diferencia de cómo encarar algo, a veces hay diferencia de qué consideramos prioritario, pero eso no significa que todo sea corrupción. No significa que sea corrupción que algo no me guste, y los primeros que lo tienen que entender son los que tienen un mayor nivel de responsabilidad, porque son los que tienen mayor poder de fuego, digamos, en esto, y mayor capacidad para instalar un tema. Esto, piénsenlo ahora particularmente que estamos en el medio de una campaña política, que van a haber denuncias cruzadas para todos lados, lo que no quiere decir que esas denuncias sean falsas, pero piensen cómo se usa a veces la denuncia de corrupción como herramienta política, ¿no? Si tanto te interesa que se investigue un hecho, denunciarlo afuera de la campaña, ¿no? No lo denuncies únicamente, o no lo traigas a colación únicamente cuando estamos en el medio de una campaña electoral. Me parece que eso es algo que está bueno para pensar. Y lo digo en todas las direcciones, A veces, a mí cuando hay un dirigente o una fuerza política que resulta perjudicada, y obviamente a uno le dice, mirá, estos corruptos. Pero no es lo mejor que sea usado como una herramienta de la discusión política. Lo mejor es que se use para tener mejores instituciones, para tener instituciones más sanas, para que la gente confíe más en que cuando va a realizar un trámite al Estado
eso se puede seguir un trámite regular y ordinario y que no hay nada que se interpone en el medio ni que va a tener que resolver un favor o alguna situación particular que le están pidiendo. Que para que la gente crea en las instituciones, me parece que también es necesario que no le digamos corrupción a cualquier cosa. Entonces, un poco esa era la idea que les quería dejar para terminar. Así que bueno, no hablo más. Nos vemos el jueves que viene y bueno, espero que tengan una buena semana. Chao, profe, nos vemos. Ponemos el presente acá en el chat, Chao, profe. ¿Cómo? Vamos, profe. Ponemos el presente acá en el chat. Sí, por favor. Sí, y no, igual yo ya los tengo ya por los que estamos conectando, así que si no está bien también. Listo, profe, hasta mañana. Chao.